días. Veo que habéis puesto un reloj más chulo. Ahora ya... Este se pone en rojo cuando me voy pasando de la hora. Hoy lo vamos a poner a prueba, veréis. Una alegría estar siempre aquí con vosotros. Traigo saludos de Madrid, de parte de José y Natalia. Como digo, uno llega aquí, pues está medio en casa. Medio en casa no, está en casa completo. Llega ya por Despeñaperro, empieza a ver olivas y sabéis que la cabra tira al monte, entonces es lo que hay. Precisamente hablando de montes, pues es lo que vamos a ver esta mañana. Empezamos ya la serie de predicaciones del verano, que sabéis van a tema libre, pausamos Lucas, seguimos con otros temas. Vamos a dar un salto, sé que estáis muy acostumbrados a abrir por Lucas, pero hoy vamos a abrir por Primera de Reyes porque no estemos ubicados antes de Lucas, como bastante antes. ¿Vale? Mira, si os pregunto por el rey Acab, ¿qué es lo que se os viene a la mente? Es un anime, ¿no? Es más malo que un dolor. Mira, el rey Acab es efectivamente un rey conocido por su maldad. Es que también la Biblia, fijaos cómo lo introduce. Primera de Reyes 16:30 dice que Acab, hijo de Onri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Y los que fueron antes que él, pues también fueron malos. Entonces, claro, te lo presentan así, este es el malo, pero malo, malísimo. Siempre tenemos un sesgo, es cierto, al leer la Biblia, porque cuando habla de maldad en los libros de Reyes, a los reyes no se les evalúa por cómo de buenos o malos fueron a nivel político, sino cómo de fieles fueron a Dios. Y el rey Acab, si vais leyendo un poco los reyes anteriores, vais viendo que este es malo, el siguiente es peor, y llega Acab y dice que fue todavía peor que todos los anteriores. Si leéis la introducción 16:30 y siguiente, veréis que lo explica. ¿Cuál fue la reacción de Dios frente al rey Acab? ¿A quién manda Dios? Primera de Reyes 17. A Elías. La reacción de Dios fue mandar a Elías. Y ahí vienen 3 capítulos de Primera de Reyes que son súper conocidos, el 17, el 18 y el 19. 17 es cuando aparece Elías de la nada, dice que va a haber 3 años de sequía y desaparece. El 18 es cuando Elías vuelve a aparecer después de esos 3 años de sequía, reta a los profetas de Baal al Monte Carmelo y sabéis que es uno de los momentos culmen de la fe del Antiguo Testamento. Y el 19 es un capítulo muy importante porque resulta que Elías, después de toda esa demostración de poder, ¿qué le pasa? La mujer del rey, que también tenía lo suyo, lo amenaza y Elías le entra susto. Le entra susto, ¿sabéis? Huye. Y bueno, Elías era humano, tenía miedos, tenía fallos. La Biblia, una cosa muy buena es que nos muestra los claros y los oscuros de todos los personajes. Igual que el rey Acaz también tenía aciertos. Pero el caso es que el capítulo 19 termina como sigue. Termina, versículos 15 y 16, con Dios dándole una nueva encomienda a Elías. Elías tenía que volver y buscaría un sucesor, que sería Eliseo, y ungiría a un sucesor del rey de Israel, que era Acab, una sentencia realmente de Dios contra Acab, y ungiría también al sucesor de los reyes de Siria. Y es interesante porque el capítulo que vamos a ver hoy, el capítulo 20, esto era la introducción un poco así para que ubiquéis, es un capítulo donde no aparece Elías y sí aparecen estos 2 reyes que sabemos que tienen los días contados, Acab y Ben-Hadad. Dicho lo cual, el contexto es el siguiente, o sea, el texto se introduce bastante rápido. El capítulo 20, primer versículo, dice que Ben-Hadad, este rey de Aram o de Siria, es lo mismo, reunió todo su ejército y tenía con él 32 reyes con caballo y carros, subió, sitió a Samaria y peleó contra ella. Samaria, la capital del reino del rey Acab. Por tanto, lo que vemos es que este rey, el sirio Ben-Hadad, ataca a Samaria. Estos 32 reyes serían vasallos de ciudad-estado. Lo típico de la época era que si tú tenías una ciudad que era independiente, tenía un ejército chiquitín, lo típico que te aliara con otro. Y este Ben-Hadad pues tenía la alianza más grande de la época porque era él, su ejército y otros 32 con él. Además, daos cuenta, y esto va a ser importante en el capítulo, que destaca que no solamente tenía mucha gente, sino que además tenía caballos y carros. ¿Por qué pensáis que eso es importante? Era la tecnología militar de la época. Hoy en día el poder se demuestra con aviones y portaaviones, en aquella época con caballo y con carros. De hecho, daos cuenta del detalle, eran tan símbolos de poder que ¿qué dijo Eliseo cuando Elías se lo lleva? Dios. Esa es para nota. Está en Segunda de Reyes 2, versículo 12, y dice lo siguiente, lo leo. Cuando ve Eliseo que Dios se lleva a Elías, clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué es lo que está diciendo? El poder de Israel, en definitiva.
Eliseo tenía claro que el poder no venía tanto del ejército como de parte de Dios, y en este caso, pues, personificado en Elías. Ben-Hadad ataca a Samaria. Y esta es la oferta que le hace al rey Acab. Versículo 2. Le envió un mensajero a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciéndole: así dice Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, míos son también tus mujeres y tu hijo más hermoso. Y el rey de Israel respondió y dijo: sea conforme a tu palabra, oh rey, señor mío, tuyo soy yo y todo lo que tengo. Estas condiciones a nosotros nos suenan un poco raras, pero esto básicamente, por ponerlo así, picado más en directo, lo que Ben-Hadad le está diciendo es: ya tengo a 32 que me sirven y tú vas a ser 33. Y acá dice que vale, que le parece bien. Yo sé que es un poco así, que nos suena raro, pero era medio estándar en la época. Lo que no es tan estándar es lo que viene después, porque fijaos, Ben-Hadad, cuando Acab le ha dicho que vale, que accede a ser vasallo, versículo 5 dice que después volvieron los mensajeros y dijeron: así dice Ben-Hadad, por cierto, envía a decirte, me darás tu plata, tu oro, tu mujer y tu hijo, pero mañana como a esta hora te enviaré a mis siervos, registrarán tu casa, las casas de tu siervo, y sucederá que todo lo que sea agradable a tu ojo, lo tomarán en su mano y se lo llevarán. Eso ya no era estándar para la época. Porque daos cuenta que si la primera parte, los primeros versículos a nosotros suenan raros, pero era básicamente una forma de decirle, la forma de negociar en la época: tú vas a ser mi vasallo. Ahora lo que este Ben-Hadad está haciendo es tratar a Acab no como si fuera ya un vasallo, sino como si se le hubiera revelado como vasallo. Como si ya hubiera ido contra él. Y es una situación tremendamente injusta, porque daos cuenta que estamos hablando de que no es solo Ben-Hadad, es Ben-Hadad y los 32 que van con él, que tienen sitiada a la capital de este Acab, que acaba accedido a un vasallaje que sería en términos probablemente de no grandes ventajas para él, pero es que va un paso más allá. Una situación que es tremendamente injusta. Es un rey con un gran ejército, muy bien preparado, que está actuando como un abusón de patio de colegio. Esa es la situación. De acá sabemos que es un rey malo, pero ciertamente un poco de empatía nos da, porque no lo están tratando bien. ¿Qué hace el rey? Versículo 7. Dice que Acab, el rey de Israel, llamó a todos los ancianos del país y les dijo: reconoced ahora y ve que este solo busca hacer daño. Él envió a pedirme mis mujeres, mi hijo, mi plata, mi oro, y no se los negué. Y todos los ancianos y el pueblo le dijeron: ni escuche ni consienta. Y él respondió a los mensajeros de Ben-Hadad: decida mi señor el rey, haré todo lo que mandaste a tu siervo la primera vez, pero esto otro no lo puedo hacer. Y se fueron los mensajeros y llevaron la respuesta. ¿Te das cuenta que la situación es bastante trágica? El rey se reúne con los ancianos eran parte de la autoridad de la época. Pensás que era un consejo de gobierno con bastantes diferencias. Y lo que deciden es hacerle frente a Ben-Hadad. Hasta ahí bien. ¿Qué os falta en el pasaje? ¿Quién? Perdón. Elías falta. De hecho, os hago spoiler, no va a aparecer en todo el capítulo. ¿Qué más falta? ¿Dónde está Dios? Tiene un ejército a la puerta de tu casa y no se ve en ningún momento que pregunten a Dios, que busquen a Dios. No hay. ¿Dónde está Dios, no? Hasta ahora no lo hemos visto. La pregunta evidente es: ¿no lo han buscado? También sabemos un poco que el rey Acaz pues tiene el historial que tiene y hasta cierto punto no nos sorprende. Pero bueno, que se está quedando sin carta en la mano. Tendría que estar buscando a Dios, ¿no? Pues daos cuenta que todavía no lo ha buscado, ¿vale? No os preocupéis, que Dios aparecerá, evidentemente. Pero la situación es tremendamente pinta negra. Porque os recuerdo que todo esto lo estamos hablando con, no que el enemigo esté viniendo, es que lo tiene a la puerta. Hasta asomas por la muralla y lo ves. Los 32 más ejército. Y evidentemente Ben-Hadad, cuando hizo la oferta esta de va a ser mi vasallo y luego voy a entrar y me voy a quedar con lo que me dé la gana, lo que buscaba en definitiva era un pretexto para atacar. No había otra. Cuando le llega la respuesta del rey Acab, evidentemente bien no le sienta. Versículo 10. Dice que a los mensajeros, una vez que le llegan la respuesta del rey Acab al rey Ben-Hadad, el de Siria, Ben-Hadad le mandó una respuesta al rey: así me hagan los dioses y aún me añadan, si el polvo de Samaria bastará para llenar las manos de todo el pueblo que me sigue, lo que es una amenaza. ¿Te das cuenta que básicamente lo que está diciendo es: no solo voy a atacar, voy a derruir la ciudad, la voy a reducir a escombros, y tengo un ejército tan grande que si cada uno coge un puñado de escombros, nos quedamos sin ciudad
antes que sin ejército, sin gente que coges cosas. Una bravuconada de toda la vida. Y el rey de Israel, versículo 11, le respondió diciendo: no se jacte el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Una forma así un poco laboriosa de decirle que mucho hablas y poco haces, que aquí te espero. Y evidentemente cuando Benadad escuchó esta palabra, estaba bebiendo con los reyes en las tiendas y dijo a sus siervos: tomad posiciones, tomaron posiciones contra la ciudad. O sea, gracia le hizo entre poca y ninguna. La situación en definitiva, que describen los 12 primeros versículos, está clara. Llega un ejército enorme, acampa contra la ciudad y después de un intercambio típico de la época, de carta para acá, o sea, mensajero para acá, mensajero para allá, pues la cosa va para adelante. Hay guerra. Hasta aquí, como os digo, no hemos visto a Dios en ningún momento hasta que aparece en el versículo 13 lo siguiente. Fijaos, dice que he aquí, un profeta se acercó a Acab, rey de Israel, y le dijo: así dice el Señor, ¿has visto toda esta multitud? He aquí la entregaré hoy en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. Cosa importante. Hasta ahora, ¿quién hemos escuchado hablar? Porque han hablado dos. Solo hemos escuchado hablar al rey de Siria y al rey de Israel. Nos falta la voz de Dios y daos cuenta cómo entra el profeta. Así dice el Señor. Vamos a escuchar la tercera voz en discordia. Y muy interesante, por lo que hemos comentado antes, este profeta no es Elías. Y muy interesante por lo siguiente. ¿Qué le dijo Elías a Dios, capítulo 19, cuando Dios le dice: Elías, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasaba a Elías? ¿Qué le respondió Elías? Entre otras cosas le dijo que solo quedaba él entre los profetas, que era el único que seguía a Dios en todo Israel. Dios le dijo que no, pero aquí lo vemos en acción. Ni era el único profeta, ni era el único que estaba dispuesto a ir a darle un mensaje de parte de Dios a Acab. Y aunque un poco implícito, sí que es interesante darse cuenta que Elías, en el fondo, lo queremos mucho, a Elías, pero en el fondo terminó teniendo, ¿cómo decirlo?, un poco de complejo de Salvador. En la obra del Señor todos somos necesarios, pero nadie imprescindible. Y el problema es que Elías llegó el momento en que se vio imprescindible y aquello le sobrepasó. La obra en definitiva es de Dios, la iglesia es de Dios. El pueblo de Israel era de Dios. Y Elías era uno de los muchos que Dios tenía. Sí es cierto que Elías tuvo una parte principal, una parte muy importante, pero el problema de verse como imprescindible es que es un posible mal síntoma, no solo de orgullo, que es una cosa que va por ahí, sino también posiblemente de que haya un exceso de estrés, una posible quemarse incluso. No era el único, y por eso es importante que este capítulo 20, todos los profetas que vayan apareciendo, aparecerán varios, ninguno es Elías. Dios tiene quien haga su obra. Y más importante todavía el mensaje que el profeta le da, que básicamente viene a ser que el protagonista de la historia no va a ser ni Acab, el rey de Israel, ni va a ser el rey de Siria. ¿Va a ser quién? Va a ser Dios. Versículo 13, yo voy a ganar la guerra, básicamente. Yo la entregaré en tu mano. Dios es quien ganará la batalla y dice: y acá sabrá que Dios es el Señor. Das cuenta de el equilibrio de fuerza es un poco así, asimétrico parece. Está el ejército sirio, más otros 32, bien preparados, con la tecnología militar de la época, terrible. Y frente a eso, ¿quién está? Está acá, que es un Mindundi, pero está Dios. Y eso es lo importante. Y basta. Es lo que le está diciendo este versículo. De otra forma, Salmo 27 dice lo mismo. Cuando David está en situaciones parecidas, ¿qué dice el Salmo 27? El inicio. Os lo arranco yo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Señor, la fortaleza de mi vida. ¿De quién voy a temer? Versículo 3, lo conocemos todos, esta es la canción, ¿no? Aunque un ejército acampe contra mí, que es la situación que está viviendo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque Dios está con él. No porque el ejército no sea un problema y bien gordo. Pero Dios está con él.
Y esta frase, saber que Dios es el Señor, no es un conocimiento que sea teórico, es un conocimiento que es vivencial, que es experimental del día a día, de ver a Dios en acción, de recordar a Dios en tu vida y también de sorprenderse viendo lo que Dios va haciendo, de dejarse sorprender por su poder y sus acciones. Es una frase que en la Biblia aparece muchísimo en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo recordáis, ¿no? Hago el resumen rápido, es básicamente Moisés deja a mi pueblo, el faraón que no, y Dios diciendo, pues te va a enterar. Y así como 10 veces. Por si acaso no se enteró bien, ¿vale? Pero muchas veces en mitad de esas pruebas se ve a Dios diciéndole a Moisés, va a hacer esto y los israelitas sabrán que yo soy el Señor y los egipcios también. Y ahí aparece esa frase, una forma de decir que Dios va a obrar de una forma que va a ser, no va a haber otra que atribuirle la acción directamente a Dios. También aparece en el desierto, en Éxodo 16, cuando están quejándose de que no tienen carne y Dios pues les reparte carne vía codornices, también aparece esa frase. Dios le dice a Moisés, voy a llevar carne, patatín, patatán, bla, bla, para que sepáis que yo soy el Señor. También aparece en otro libro, pero es mucho posterior, el libro de Ezequiel aparece más de 60 veces. Frase típica de Ezequiel, sabrán que yo soy el Señor. La pregunta del millón es, ¿cómo sabemos nosotros que Dios es el Señor? Dicho de otra forma, ¿cómo has visto la mano de Dios en tu vida? Porque Acab ya sabía mucho de Dios. ¿Daos cuenta que cuando viene el profeta y le dice a Acab que sabrá que Dios es el Señor, no es que fuera la primera vez que Acab escuchaba hablar de Dios? Ya había tenido unos cuantos intercambios con Elías. El del Monte Carmelo, por poner uno bastante reciente, estaba ahí. Pero aún así, necesita saber que Dios es el Señor. Y es un problema que nos puede llegar a nosotros también, saber conocer a Dios de oídas, ya sea por otro, o recordarlo del pasado pero no verlo en el presente, también nos puede pasar. Y a veces, por desgracia, nos puede pasar como acá, y es que nos conformamos con un Dios demasiado pequeño. Demasiado pequeño, un Dios que, frente a los problemas que tenemos, frente a ese ejército que acampa afuera, pues parece que no es importante y no lo buscamos. No deja de ser una pena. Y no deja de ser una pena. Das cuenta que Dios no solamente le recuerda a Acaz quién es Él, que Él va a intervenir, también le dice cómo va a llegar la victoria. Versículo 14, Acaz le pregunta al profeta, ¿por medio de quién será esta liberación que Dios le ha dicho? Que me perdió. Y el profeta respondió, por medio, así dice el Señor, por medio de los jóvenes, de los jefes de las provincias. Y Acaz le dijo quién comenzará la batalla y él respondió, tú. Dios no solamente le da el medio, sino que también, no solamente le dice que Dios va a obrar y va a ser el que gane la batalla, sino que además le da el medio. Y el medio a nosotros, claro, no somos expertos militares, pues igual no nos suena tan raro, pero era una estrategia un poco suicida. Tiene que atacar él, o sea, salir de la ciudad está a salvo, tiene una muralla que la protege. Tienen que salir ellos, pone a la vanguardia del ejército a quiénes, a los muchachos, a los que menos experiencia tienen. En vez de poner a los veteranos, pone a los chavales al principio y para adelante. Además, como veremos más adelante, ataca de día, al mediodía. O sea, ni emboscada ni nada. Es una estrategia que parece bastante suicida. ¿Os recuerda alguna estrategia? Eso de poner al frente al que menos experiencia tiene. Recuerda a David y Goliat, ¿no? Es otro caso en el que la victoria fue de Dios. No sé si acá se le acordó de aquello o no, pero el caso es que la batalla era del Señor. Acá, por una vez, decide obedecer. Esto es la gran novedad. Versículo 15. Entonces Acaz pasó revista a los jóvenes de los jefes de las provincias, eran 232. Después de ellos pasó revista a todo el pueblo, todos los hijos de Israel, como 7000. Porque haga unidad de los números, 4 gatos. Salieron al mediodía, lo que he dicho antes. O sea, ¿para qué vamos a esperar que sea oscuro, ni sorpresa, ni nada? Salimos de día. Mientras Ben-Hadad, y aquí está la cosa, estaba bebiendo hasta emborracharse en las tiendas junto con los 32 reyes que lo ayudaban. Este hombre estaba tan seguro de que iba a ganar que descorchó el champán antes de tiempo y se lo bebió todo, básicamente. Los jóvenes de los jefes de las provincias salieron primero, envió Ben-Hadad mensajeros que le avisaron, diciendo, han salido hombres de Samaria, claro, no lo van a ver de día y lo ven de lejos. Y Ben-Hadad le dijo si en paz han salido prenderlos vivos o si en guerra han salido prenderlos vivos. Das cuenta que el vinillo ya se le había subido un poco, no de una orden muy buena.
Salieron aquellos de la ciudad, los jóvenes de los jefes de las provincias, el ejército que los seguía, mató cada uno a su hombre, los arameos huyeron, Israel los persiguió y Ben-Hadad, rey de Aram, escapó a caballo con algunos jinetes, y el rey de Israel salió, atacó a los caballos, los carros, destrozó a los arameos, causándoles una gran matanza, como cuando David y Goliat. Como digo, aquí lo que vemos es que Acab obedece, la estrategia no era la mejor, ¿vale? Es la que Dios le manda, pero para una vez que obedece, resulta que yo sabía, Ben-Hadad estaba borracho con una cuba, probablemente los otros reyes y los demás del ejército también, y era buena hora para atacar. ¿Está aquí bien? Si el capítulo acabara aquí bien, pero daos cuenta que el capítulo le queda. El profeta se acercó al rey de Israel, versículo 22, y le dijo, ve, fortalécete y entiende y mira lo que tienes que hacer, porque a la vuelta del año el rey de Aram subirá contra ti. Aparece el profeta, no sabemos si es el mismo de antes o es otro, de nuevo lo que sí sabemos es que no es Elías. Y aquí aparece la nube en el horizonte. Después de esta enorme, de esta gran victoria, Dios le dice al rey de Israel que el rey de Siria volvería a atacar dentro de un año. Tiene un año para prepararte. ¿Eso qué pensáis que son buenas o malas noticias? Era bastante previsible en el fondo. Porque vosotros pensáis que si lo ponemos en términos de fútbol, esto es como un partido de ida y vuelta. Si pierdes la ida, la vuelta la tengo en casa. Y el rey Ben-Hadad, pues ya habéis visto, fino y delicado no era un abusón de patio de colegio. ¿Qué va a hacer? Volver. Y fijaos qué curioso, versículos 23 al 25, Dios le anuncia al rey Acab que van a volver. Y ahora nos cambiamos de entorno a la cámara del rey de Siria y fijaos lo que le están diciendo. Los siervos del rey de Aram le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso fueron más fuertes que nosotros. Mejor peleemos contra ellos en la llanura, pues no seremos más fuertes que ellos. A esto, quita a reyes cada uno de su puesto y pon capitán en su lugar, alista un ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Y entonces pelearemos contra ellos en la llanura. ¿No seremos más fuertes que ellos? Y él escuchó su consejo y así lo hizo. Lo que estamos viendo es la preparación de los sirios. Daos cuenta que los vasallos, estos sí tenían bastante mano izquierda. En vez de decir qué vergüenza de rey que estaba borracho y no han dado pa'l pelo, propone una explicación bastante alternativa que no deja de tener su aquel y que es realmente el centro de la predicación de hoy. ¿Cuál es la explicación que le dan? ¿Por qué han perdido? Porque Samaria estaba en un monte. ¿Y qué pasa en los montes? Bueno, no solo eso. Pasa que los carros en un monte, imagina un caballo en un carro, pues vuelca. ¿Qué es lo que proponen? Vamos a hacer lo mismo, pero en un valle. De hecho, vamos a hacerlo a lo grande. A nivel militar, lo que le proponen tiene mucho sentido. Vamos a reclutar otro ejército exactamente igual, pero esta vez nos vamos a un llano. Que hay los carros bien. Y ahí vamos a ser más y mejor equipados. Además, daos cuenta de lo que dicen, quita reyes y pon capitán. O sea, quita al que no sabe mandar y pon uno que sepa de guerra. Y ya con eso sí. Es como cuando el Madrid va a Copa, juega fuera de casa, pone a los suplentes, les pega la del pulpo y luego a la vuelta, ¿quién pone? Pone al 11 titular. Es lo que le están proponiendo. Pero a nivel teológico das cuenta que refleja la comprensión de la época. Los dioses de la época eran dioses especializados y locales. Tú tenías el dios que valía para esto, para esta parcelita, y solo para eso. Si querías el dios que fuera para otra parcelita, pues tenías que buscar otro dios, y así pues acababas con un chorreón de dioses. Esa era la idea. Era tan común que, no sé si recordáis, en Génesis 28, cuando Jacob huye y se va con su tío, cuando Dios se le aparece en Betel, Jacob tiene una percepción parecida. Jacob tenía la percepción de que Dios era el Dios de Abraham, de Isaac, y que estaba por donde estaba su padre. Pero cuando Dios se le aparece en Betel, que está como unos cuantos cientos de kilómetros de donde estaba su padre, lo que él dice es, esta es la casa de Dios y yo no lo sabía. Y ahí es donde él se da cuenta que Dios va con él, que no es un Dios limitado geográficamente, no es Dios de aquí, pero no de allí. Aquí lo que vemos es una comprensión parecida de Dios especializado en estas cosas. De hecho, en el capítulo 18, cuando está el reto a Baal en el Monte Carmelo, lo que Elías elige
no es casual. Baal era, entre otras cosas, dios de las tormentas, dios del rayo. Eso es lo que Elías propone. Tiene mucho sentido porque es la especialidad de Baal, que Baal le meta fuego al sacrificio, que caiga un rayo. El problema es que esta mentalidad de la época nos puede venir hasta el día de hoy y pensar que nosotros también pensar que tenemos un Dios especializado en determinadas parcelas, pero que es mejor dejarlo fuera de otras. O que para otras cosas no vale. Para algunas sí, para otras no. Y en consecuencia lo que tenemos es un Dios demasiado pequeño. Evidentemente esto no pasa porque un creyente se levante por la mañana y diga, ya ves cómo limito a Dios. Pero hay muchas formas en las que limitamos a Dios de forma sutiles y muchas veces inconscientes. Pongo ejemplos. Una es lo que se llama la paradoja del CEO o del jefe. CEO es el nombre inglés, que ahora mola llamar las cosas en inglés, no sé por qué, para el jefe de la empresa. ¿Cuál es la paradoja? Es la siguiente. Nosotros, no sé si alguien trabaja en una empresa muy grande, pero pensad, si trabaja en una empresa muy grande, está el jefe jefazo y luego está el último Mindundi, el jefe jefazo se va a interesar por el último. Nosotros pensamos, claro, Dios el que lleva el universo, el jefe de todo el cotarro, se va a interesar por mí. Mi problema le va a quitar el sueño a Dios. Pues la inferencia equivocada sobre la trascendencia de Dios, esa grandeza que tiene, es que es demasiado grande como para interesarse, pero la correcta es que Dios es demasiado grande como para no hacerlo. Precisamente porque Dios es grande, está al mando de todo y se interesa por cada uno de nosotros. Otra forma de limitar a Dios. ¿Habéis visto los típicos dibujitos de escuela dominical? ¿Cómo se representa a Dios Padre normalmente? Es un caballero muy viejo que vive en el cielo, una barba bien, el pelo blanco, ¿no? Claro, esto está bonito, pero llega el momento en que si esa imagen se queda demasiado grabada, llega la pregunta del millón. ¿Está Dios al tanto de ChatGPT? ¿Está al día con la tecnología? ¿Se ha quedado Dios atrasado en el mundo en que vivimos? A veces hablamos con Dios en un lenguaje un poco arcaico. También tenemos unas traducciones de la Biblia que a veces tienen sus años, nos gustan mucho, no es un gran problema. El problema es que eso nos lleve inconscientemente a excluir a Dios del mundo que vivimos. Sí, Dios no tiene problema ni con el móvil, ni con ChatGPT, ni con la inteligencia artificial. Dios está al día. Otra forma, esta afecta más a Jesús, ¿no? Pensar que Jesús, pues, a ver, era bueno, pero ya que casi que era más bien un buenón. Bueno, Jesús echó a los mercaderes del templo y no lo echó pidiéndoles por favor. También lo asesinaron por ser un peligro público. Es muy fácil montarse una imagen de Jesús que no se corresponda con la que es el Evangelio. Y lo bueno de los Evangelios es que nos muestran mucha historia de Jesús que muchas veces nos incomodan porque precisamente van a esos límites que les ponemos a Jesús. Otra forma de limitar a Dios, pensar que tenemos la patente. Nosotros tenemos la patente de Dios, lo de la Iglesia de Dios evidentemente no. Estos se equivocan, lo hacen mal, nosotros lo hacemos bien. O igual no. También podemos proyectar a Dios, pensar que Dios es como yo, pero a lo grande. Y por tanto, lo que a mí me interesa es lo que le interesa a Dios. Y es muy sutil porque lo que hago es cambiar la agenda de Dios por la mía. También hago que mis puntos ciegos no sean tan importantes. Y luego, evidentemente, tenemos una de las más conocidas, que es pensar en Dios como si fuera un cajero automático. O como Santa Claus. Orar es como hacer la lista a los Reyes Magos. Lo que yo le doy a Dios, yo le pido a Dios y Dios me da. Pero daos cuenta que si Dios es grande de verdad, nos exponemos a pedirle cosas que no nos las dé. ¿Qué pasa cuando lo que Dios hace no tiene sentido? En la Biblia lo vemos muchas veces. Un ejemplo sería el libro de Job, pero no es el único. O cuando no nos da lo que pedimos. Esa es otra forma de limitar a Dios. Es poner a Dios a nuestro servicio. En ese caso, de forma más o menos sutil, nos ponemos nosotros por encima de Dios. Te pregunto, ¿tiene un Dios demasiado pequeño? Porque lo que vemos aquí en Primera de Reyes sigue siendo un problema hoy día. Un Dios limitado, un Dios que en la que lo saca de su parcelita de poder ya está, ya no puede hacer nada y ya mejor tú toma la rienda. Volvemos a la historia. Ha pasado un año. Vosotros sé que eso ha pasado rápido, han sido 2 minutos, pero aquí pasó un año. Versículo 26. Sucedió que a la vuelta del año, Ben-Hadad alistó a los arameos y subió a Afec para pelear contra Israel.
Y los hijos de Israel fueron alistados, provistos de raciones, fueron a su encuentro. Los hijos de Israel acamparon delante de ellos como 2 rebañuelos de cabra, pero los arameos llenaban la tierra. La amenaza se cumple, ha pasado un año, Ben-Hadad está de vuelta y ahora hay cambio. Afec no sabemos exactamente dónde está, pero sí sabemos que un llano tenía que haber. Y la situación, versículo 27, daos cuenta que si al principio del capítulo pintaba mal, ahora pinta peor. La diferencia es tecnológica, ahora están en un llano, y es numérica. De hecho, por si no queda claro cómo describe al ejército de Israel. Como un par de rebaños chiquitines de cabra. O sea, una cosa que no asusta. ¿Qué pensáis que va a pasar? Pues fijaos el versículo 28, a ver si os suena de algo. Entonces un hombre de Dios, de nuevo no sabemos cuál, pero sabemos que Elías no, se acercó, habló al rey de Israel y dijo, así dice el Señor, porque los arameos han dicho, el Señor es un Dios de montes, pero no es un Dios de los valles, por tanto, entregaré a toda esta multitud en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. ¿Os suena de algo? Versículo 13, básicamente el mismo. ¿Das cuenta? No lo voy a repetir, pero de nuevo el protagonista es Dios, de nuevo la clave es que Dios va a obrar, de nuevo Acab va a saber que Dios es el Señor, de nuevo, por desgracia, Acab le va a servir de poco. Pero la pregunta que a mí se me hace interesante aquí es que daos cuenta que es la misma, una situación muy parecida a la de hace un año. De nuevo no vemos que busquen a Dios, de nuevo vemos los mismos errores. ¿De qué creen? ¿De qué podemos ser que creamos que Dios no es capaz? Los israelitas también tenían un Dios demasiado pequeño. Dios le había ayudado en el monte, pero ahora en el llano. Nosotros nos puede pasar lo mismo, ¿eh? Lo que Dios hizo en el pasado es suficiente ánimo para nosotros, para confiar en nuestro presente. Porque el resultado, pues bueno, es conocido. Versículos 29 y 30 dice que acamparon unos frente a otros por 7 días y sucedió que al 7º día comenzó la batalla. Los hijos de Israel mataron de los arameos a 100.000 hombres de a pie en un solo día. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad. El muro cayó sobre los 27.000 hombres que quedaban y Ben-Hadad huyó, se refugió en la ciudad en un aposento interior. De nuevo, victoria aplastante, como Dios dijo. De nuevo das cuenta que hay reminiscencias de otros textos de la Biblia. Si antes nos recordaba lo de ir con los jóvenes por delante a David y Goliat, esto de 7 días y que caiga un muro, ¿a qué os suena? ¿Suena a Jericó? Y el texto continúa, ¿vale? El texto continúa, la victoria, si cortara aquí el capítulo estaría bastante bien, pero os lo dejo como deberes. La victoria no es total porque resulta que el rey sirio que ha huido, el rey de Israel lo captura y lo libera a cambio de ventajas comerciales, eso desagrada a Dios, pero lo que es importante es que Dios hizo su parte y la hizo de qué manera. Y en definitiva ese es un poco el punto que quería tocar hoy, que Dios es un Dios de monte y de valle. Dicho de otra forma, el Dios para el que nada es difícil, es un Dios ilimitado, es un Dios ilimitable, y los que lo limitamos somos nosotros con nuestras concepciones. Somos nosotros los que le ponemos límite a Dios por contraintuitivo, triste, irónico, que sea eso. Y hay muchas formas en las que limitamos a Dios, en las que podemos dudar del poder y de la presencia de Dios. Por poner un ejemplo, Dios está en todo momento, en todo lugar con nosotros, una cosa que sabemos, otra cosa lo vivimos. ¿Hay alguna situación, no sé, en el trabajo, en tu casa, donde sea, donde piensas que Dios no llega? ¿Que piensas que queda fuera de la mano de Dios? ¿Que piensas que a Dios no le interesa? La versión extrema de esto es vivir como si Dios fuera un seguro eterno, que bueno, cuando me muera bien, pero hasta entonces me encargo yo. Y es triste, pero lo que vemos es que Acab no conoció a Dios. Lo vio muchas veces la obra de Dios. En el capítulo 18 vio llover fuego del cielo. Aquí, en el 20, ha visto 2 veces cómo Dios derrota a un ejército mucho mayor y mucho mejor pertrechado que ellos. Pero lo que sabemos por lo que quedan de capítulos es que no confió en Dios. Y es un ejemplo de alguien que obedece cuando le conviene, alguien que está tan cerca y a la vez tan lejos. No deja de ser una pena. Alguien que limita a Dios, alguien para el que las muestras pasadas del poder de Dios no son suficientes para su presente. Yo lo he dicho antes, pero lo vuelvo a enfatizar porque es importante. Que Dios sea poderoso, ilimitado, y que nosotros seamos los que les ponemos los límites, no significa que Dios tenga que hacer lo que nosotros queramos que haga. Que eso, por desgracia, es así.
Y viene en la Biblia. La pregunta que yo hago esta mañana va más bien por otro lado, es de qué forma estamos limitando el poder de Dios. Porque en toda la Biblia vemos que Dios ayuda de forma increíble. Ejemplo concreto sería Isaías 40, un capítulo sabéis que me encanta, que ante un pueblo que está mal, Dios ¿qué hace? Les recuerda quién es Él. Lo que hace es mostrarles que Dios es grande, mucho más de lo que ellos tenían en mente. Y es una cosa que necesitamos recordar continuamente, porque a Dios tendemos a empequeñecerlo, a vivir como si no le importásemos. También hay otro problema, y es que, aquí lo hemos visto en el texto, pasa un año y la situación es casi la misma y decimos, ¿y dónde queda Dios? Pero es que en nuestra vida puede pasar lo mismo. Nosotros tenemos una cosa que se llama sesgo retrospectivo, y es que a toro pasado las cosas se ven diferentes. A toro pasado era evidente que eso iba a salir así, era evidente que esto iba a pasar, y te olvidas de los nervios que pasaba, de la angustia que tenía y de la situación en sí. Y cuando hoy vive una situación parecida, no, es que esto es diferente. Y eso es un problema. Nos cuesta, hay un autor que llama eso la amnesia espiritual, olvidarse de lo que Dios ya ha hecho antes. Y es un problema porque es otra forma de limitar el poder de Dios. También es cierto que Dios obra de forma bastante sorprendente y creativa. Ejemplo es que no hay dos guerras iguales en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo es que no hay dos sanaciones iguales en el Evangelio. Y lo que he dicho antes, Dios no siempre tiene que hacer lo que queremos que haga. Se perdieron guerras en el Antiguo Testamento y hubo gente que no se sanó en el Nuevo. ¿Qué hacemos entonces con esto? Yo os doy dos sugerencias para casa. La primera es un autoexamen. ¿Qué hay en tu vida que sea demasiado difícil para Dios? No que lo sea a nivel teórico, evidentemente. Todos estamos de acuerdo que Dios es todopoderoso. Pero a nivel práctico, ¿qué cosa hay en tu vida que tú pienses o que tú vivas como si fuera demasiado difícil para Dios? Sin miedo, anótala y llévala a Dios en oración. Con Dios se puede ser sincero. Sería la primera, un autoexamen. La segunda sería una ayuda mutua, ayudarnos mutuamente. Vemos en la Biblia muchos casos de cómo Dios obró y ayudó a otros. Lo que pasa es que a veces eso nos da cierta distancia de tiempo. Escucharnos uno a otro, cómo Dios nos ayuda en el día a día a nosotros o cómo Dios obra en nuestras vidas. Salto temporal más pequeño y muchas veces ayuda. Porque Dios sigue obrando. No penséis que terminó el libro de Apocalipsis y Dios ya descansó. Dios sigue obrando y menos más que lo hace. Esa es la pregunta, ¿cuáles son los montes y los valles de tu vida? ¿En qué estás limitando a Dios? ¿De qué área de tu vida excluye a Dios? Y lo que os he dicho, para mí sería importante pensar de qué forma estáis limitando a Dios, de qué forma pensáis que hay cosas que son demasiado difíciles para Dios. Evidentemente cuéntaselas a Dios en oración. Y no solamente le diga a Dios lo grandes que son tus problemas, también cuéntale a tus problemas lo grande que es tu Dios. Y es precisamente lo que vamos a hacer para terminar, que lo vamos a hacer pero cantando, con una canción que precisamente va en esa línea. Tomarla como una oración, pero lo que vamos a cantarle a Dios precisamente es eso.